En este video demostraremos uno de los beneficios de utilizar cantidades en por unidad para el análisis de sistemas de potencia y cómo facilita los cálculos y comparaciones de la maquinaria eléctrica. Toma relevancia mencionar que hablamos específicamente de comparar impedancias. Por ejemplo, si tenemos una reactancia de 0.1 ohms en el devanado primario de un transformador, la pérdida eléctrica relacionada con uno de los devanados va a ser mucho más grande para uno comparado con el otro, y esto depende de los datos nominales del transformador. Lo mismo sucede al comparar generadores, bancos de capacitores, entre otros componentes. Al convertir los valores a cantidades por unidad, los diferentes niveles de voltaje desaparecen y la impedancia puede ser comparada bajo una misma escala. Esta es una de las grandes ventajas de utilizar cantidades en por unidad. Consideremos un ejemplo del libro de sistemas de potencia eléctrica de Widy en su quinta edición. La redacción del ejemplo ilustrativo es la siguiente. Una máquina de corriente directa con voltaje y corriente nominal de 200 volts y 100 amperes tiene una resistencia de armadura de 0.1 ohms y una resistencia de circuito de campo de 0.15 ohms. Calculemos la pérdida eléctrica generada. Utilizaremos dos métodos para la resolución de este ejercicio. El primer método es a través de los cálculos comunes y el segundo en cantidades en por unidad. En el método común comenzamos con el cálculo de la resistencia total. La resistencia total va a ser igual a la sumatoria de 0.1 ohms, que es la resistencia de armadura, más los 0.15 ohms. Estos 0.15 ohms son la resistencia de circuito de campo de la máquina de corriente directa. Esta resistencia nos da una sumatoria de 0.25 ohms. Adicional, sabemos que en un circuito meramente resistivo, la potencia suministrada va a ser igual a la multiplicación del voltaje por la corriente, que en este caso son 200 volts por 100 amperes. Esta multiplicación nos da un resultado de 20.000 watts o 20 kilowatts. Para obtener la pérdida de potencia eléctrica en este sistema, lo que tenemos que hacer es recordar que a través de la expresión en un circuito nuevamente meramente resistivo de I cuadrada por R, o la corriente al cuadrado por la resistencia, nosotros podemos encontrar cuál es la potencia eléctrica que estamos perdiendo en el circuito. En específico, multiplicaríamos 100 amperes al cuadrado por la resistencia total del circuito, que es de 0.25 ohms. Esta operación nos da como resultado 2500 watts. Ya que contamos con la potencia relacionada a la pérdida eléctrica del sistema y la potencia suministrada del sistema, podemos encontrar el porcentaje de pérdida eléctrica. ¿Cómo encontraríamos esto? A través de la expresión de potencia perdida en el sistema sobre la potencia suministrada, todo multiplicado por 100. En específico, 2.5 kilowatts sobre 20 kilowatts, todo multiplicado por 100, nos da un resultado de 12.5%. Ahora compararemos el mismo ejercicio a través de cantidades en por unidad. Sabemos que para convertir un sistema a cantidades en por unidad requerimos los valores base y los valores actuales del sistema. En este caso, la maquinaria toma los datos nominales como sus valores base, siendo en específico el voltaje base equivalente a 200 volts y la corriente base igual a 100 amperes. Lo que buscamos encontrar es la impedancia en por unidad de la maquinaria, para lo cual necesitamos encontrar la resistencia total del sistema, que sería el mismo procedimiento que utilizamos previamente, que es de la sumatoria de 0.1 ohms, que es la resistencia de armadura, más los 0.15 ohms, que son la resistencia de circuito de campo, lo que nos da un resultado de 0.25 ohms. Nosotros sabemos que la fórmula para encontrar la impedancia por unidad es dividir la impedancia actual del sistema entre la impedancia base del sistema. Y sabemos también que la impedancia base es igual al voltaje base sobre la corriente base. A partir de esta expresión, si nosotros dividimos la impedancia actual, que es de 0.25 ohms, sobre el resultado de la división del voltaje base, que es de 200 volts,
y la corriente base que son 100 amperes, nosotros encontraríamos que nuestra impedancia por unidad es de 0.125 en cantidades por unidad, o lo que es lo mismo, 12.5%. Si comparamos ambos métodos, encontramos el mismo resultado, lo que significa que la impedancia en por unidad, que son los 0.125 pu, es equivalente a las pérdidas de potencia en términos de impedancia, que es lo que encontramos en la parte superior a través de la potencia perdida sobre la potencia suministrada. A través de cualquiera de los métodos para comparar una maquinaria podemos determinar cuál es más eficiente. Sin embargo, al utilizar cantidades en por unidad, los cálculos requieren menos pasos, como se puede identificar rápidamente a través de la comparativa.